Hola, ¿cómo están? Eh, Mi nombre es Adolfo Álvarez. En otro video que quiero hacer por este canal. Que Dios los bendiga ricamente. Quería compartir algo hoy, especial también. Eh, yo estuve hablando de varios temas. Y uno de los temas que dejé así abierto fue respecto a, la, a los edomitas. ¿Quiénes son esa gente que tienen el espíritu de Saúl? Perseguidores de Jacob, de Israel. Perseguidores de los creyentes en el Dios verdadero. Y hay una historia de cuando los tiempos de Saúl, alrededor del año casi unos 80 años, 1080 antes de reinado de Salomón, porque Salomón reinó alrededor del año 997 antes de la era común, antes de Cristo. Y cuando el rey Saúl persiguió a los amalecitas, a los hijos de Saúl, hizo un exterminio tremendo en Israel. Bajó hacia el monte de Seir, a lo que era la parte de abajo del Arabá, Ezion-Geber, le quitó Elat y Ezion-Geber a los hijos de Saúl. Y hubo un grupo de ellos que pudieron escapar y se refugiaron en Europa, en lo que es la Toscana, la Etruria. Y entonces hay una famosa historia de un tal Eneas, que supuestamente, según Dionisio, un escritor griego, dice que escapando de la guerra de Troya, llegaron hasta lo que es la Toscana, y fundaron la Etruria. Y el rey Eneas hizo amistad y llegaron en un barco, muchos edomitas, no sé, tal vez 500, llegaron hasta la Toscana en el norte de Italia. Y el rey aborigen del lugar le entregó a su hija Latina, Lativia, mejor dicho, a Eneas. Y Eneas tuvo un hijo. Pero lo interesante es que la palabra latinin o latini, significa los escondidos. Entonces, se sabe por los escritos de los rabinos, eso está escrito en el Talmud, de que Esaú, el monte de Seir, Bosra está en Roma. Y los edomitas que sobrevivieron fueron subyugados después por David. Joab mató 18.000 edomitas en el Valle de la Sal, Josafat también. Y en los tiempos de la destrucción del primer templo, cuando los babilónicos atacaron Jerusalén, los edomitas se prestaron para seguir de guías a los babilónicos. Y 20.000 de estos edomitas fueron parte de la siega de Jerusalén, que el profeta Obadía, cuando habla de Esaú, el monte de Seir, habla acerca de que no serán más pueblos por culpa del pecado, porque aborrecieron su propia sangre, porque siendo hermanos de Israel, se prestaron a los enemigos. Pero lo interesante es que después, en la segunda guerra, ya en este caso contra los mismos romanos, hubo un edomita llamado Jonatán, muy valiente, que murió peleando y defendiendo Jerusalén con muchos edomitas, porque los edomitas, los nabateos árabes, invaden lo que hoy es Jordania, y entonces los expulsan hacia el sur de Judá y forman el reino de Idumea, de donde viene Herodes el Grande, Herodes Antipas y toda esa gente. Que lo interesante es cuando la destrucción de Jerusalén por los romanos, los rabinos hicieron un arreglo con Tito, demostrándole que los saduceos y algunos de los fariseos, especialmente los fariseos, tenían sangre edomita, porque Juan Gicano II, en el año 127 a.C., antes del Mesías, o la era común, como quieran ustedes, porque los circuncidó y los metió en el rabinato.
Y entonces son todos estos judíos que son askenazitas. Que muchos de ellos también son descendientes de los házaros, que eran los turcos, hijos de Jafet, séptimo hijo de Jafet, era Hazar, Togarma, ¿entienden? Y entonces ellos controlaban toda la ruta de la seda, que iba desde Damasco hasta China. Y ahí viene lo del imperio házaro, que durante la Edad Media ellos se convirtieron todos a judaísmo, sobre todo la realeza, para no pagar tributos ni al califa de Constantinopla, porque ya en aquellos tiempos el imperio otomano estaba en su apogeo, y al papá, tú sabes, el papa de Roma, el Santo Padre, como dicen ellos, y dice Jesús: no llames padre a nadie aquí en la tierra. El único Padre santo y Santo Padre es el que está en los cielos. Pero bueno, ellos son los descendientes de Constantino, son el papado. Constantino fue el que creó el catolicismo en el año 323, también de origen. Entonces los romanos fundaron, cuando llegaron ahí a los etruscos, ellos hablaban hebreo, hermano, porque mira, los amonitas, los moabitas, los hijos de Lot hablaban hebreo, los de Esaú hablaban hebreo, y toda la gente que hablaba en la Siria, Fenicia, hablaban hebreo, incluyendo los israelitas, el Líbano, Siria, toda esa región, porque era la lengua. Y les voy a decir una cosa: el copto, la lengua de los jeroglíficos egipcios, es puro hebreo, hermano. Algunas variaciones lingüísticas, muy pocas, pero los egipcios hablaban un afrosemita, una lengua afrosemita, y era puro hebraico. Y las primeras dinastías egipcias eran puros hombres rubios, ojos azules, hermano, caucásicos y pelirrojos. De hecho, cuando José, dice el Talmud, que José parece un alemán, un Germani, que lucía Germani, y él se casó con Asenat. Según los rabinos, era la hija era hija de Dina con el muchacho este que la violó, que era un cananeo. Pero bueno, eso está en estudio, pero la realidad es que todas las dinastías egipcias eran hombres caucásicos, nórdicos, hermano. Eran puros, parecían alemanes, parecían suizos, hermano. Y lo más terrible es que todas esas momias en los siglos pasados, cuando empezaron el ferrocarril, quemaban las momias y las usaban como combustible para los ferrocarriles en Egipto, hermano. Qué desgracia, man. Cuántos saqueos, cuántas cosas valiosas, man. Entonces Asenat era una mujer rubia, de ojos claros, y los hijos, Efraín y Manasés, salieron rubios, de ojos claros. Por eso los americanos son rubios, de ojos claros, hermano. Eso es increíble, pero es así. Son los partos, el famoso imperio de los partos, de los escitas o celtas. Los reyes magos eran los mismos americanos de la tribu de Manasés, hermano. Manasés, fueron los que lucharon después contra Ciro, porque Ciro quiso destruirlo, y ellos le mandaron una señal. Le mandaron un arco con flecha, le mandaron un ratón, y entonces le dejaron saber a Ciro que o era un ratón o tenía que vérsela con ellos. Y es interesante que el escudo de Estados Unidos, usted tiene un pasaporte americano, usted va a ver el águila, y a los pies va a ver la flecha, y va a ver la hoja del olivo, paz y guerra, el símbolo de Manasés, la flecha. Increíble, hermano. Y estos edomitas fundaron Roma. Ellos se hacían llamar latinis o latin, significa los escondidos, los hidden one. Y este Eneas fue, después que murió, fue adorado como si fuera un dios, un semidios, un dios inferior. De ahí viene la palabra demonio, Deus minor o Dios inferior. Y eso también se aplica a los espíritus de maldad que operan, que se consideran que son dioses. Ellos se creen que son dioses, pero dioses inferiores. Por eso le llaman demonios. De ahí viene la palabra demons. Y en hebreo tienen una connotación que es diferente, que son
Chaidim, los Chaidim, los genios. Estaba la historia de los famosos genios. Sí, hermano, esos genios eran unos genios de verdad. Mire cuántas cosas han dejado después del diluvio. Todas esas ciudades de piedra todavía siguen en pie. Eran unos genios de verdad. Esos Nefilim y los demonios, los Chaidim. Y entonces, hermano, volviendo a los edomitas. Estos edomitas hablaban hebreo, hermano. Y ellos, escapando de Saúl, fueron hasta Tiro. Y ahí cogieron naves. Me imagino que habrán comprado con los fenicios. Y por eso se llaman los tirrenios. Por el mar de Tirrenio, y llegaron a Etruria. Por eso viene también la palabra Tiro, de los etruscos. Ellos hablan el idioma fenicio. De hecho, los etrurios, la escritura de ellos es puramente escritura fenicia, escritura hebraica, hebrea. En realidad fue Salomón el que propagó esa escritura con los griegos, y después los griegos y los romanos también. Por eso usted ve el hebreo antiguo, la A, B, C, D, todo, usted es solamente virar la letra un poco, entonces la A, la B, la C y la D, o la A, la B, la G y la D de nuestra escritura romana que nosotros tenemos. Pero lo interesante también de la historia es que muchos piensan que nosotros hablamos el italiano en España. Eso es falso, hermano. Nosotros, el español tampoco viene del latín. De hecho, los milesian, que eran los españoles, ellos invadieron Italia hace muchos años, miles de años, y toda la parte que era el sur de Italia, Sicilia especialmente, el rey Sículos de los íberos conquistaron Sicilia, por eso se llaman Sicilia de Sículos. Eran despiadados, hermano, pero ellos llevaron, de hecho, hoy en día, cuando hacen pruebas genéticas en el sur de Italia, lo que predomina es el ibérico y el griego, entre los mismos sicilianos. Interesante, ¿verdad? Y todas estas lenguas latinas, supuestamente latinas, en realidad vienen de Tracia, de los Rumani, hermano. Toda esta gente fueron mezclándose después, porque cuando llegaron los edomitas ahí, se casaron con las aborígenes que habían ahí, con las hijas de Jafet que vivían ahí. O sea, el problema, todas estas tribus que se pierden, hermano, Dan, por ejemplo, Dan llega a Grecia y empiezan a casarse con las mujeres hijas de Jafet que habían ahí, y empiezan a ponerle Danais y Dan a toda Grecia, y viene la palabra después los macedonios, que son los grandes danitas. Así que Alejandro Magno era un danita, hermano, era macedonio, ¿entiendes? Los etruscos también estaban conectados con los danitas, pero eran más principalmente de origen edomita. Eneas era edomita, y todos sus reyes y sus príncipes, Anasius, Silvio, todos sus reyes, hasta que vino la época en que nacieron los dos gemelos, hermano, Romulus y Remus. Romuhu, que significa en hebreo, pónganse de pie delante de él, y Remus, exáltenlo. Entonces Rómulo mata a Rémulus, por eso se llama Roma, ¿entiendes? Y la palabra Roma, para un hebreo escucha Romín, Roma, sabe que está hablando de algo de exaltación. Igual que la palabra Italia es exaltado por Yah. Ustedes saben que Yah, el Dios de Israel, Jehová. Pues los edomitas conocían al Dios de Israel, hermano. Isaac, en la tienda de Isaac y de Rebeca, ahí se adoraba al verdadero Dios, hermano. Y Esaú cometió un gran error. Se casó con dos mujeres oreas. Y también, ya para reventar, se casó con una mujer árabe, una hija de Nebaiot, hija de Ismael. Por eso los caballos que yo le hablé, los 4 caballos en Apocalipsis. Italia, que es Roma, es la religión de los edomitas. Esaú, la madre, el cuerno pequeño que dice Daniel en Europa, el Vaticano. El rojo del comunismo también son edomitas, hermano. Alemania también, el símbolo de Esaú era un pajarito con 2 cabezas, un águila bicéfala, hermano. Y eso lo encontramos en el escudo de los reyes de Hamburgo, de Alemania, hermano. Y lo encontramos también en los zares de Rusia. ¿Entienden? Todo es Edom, hermano.
Y los cuatro caballos del Apocalipsis: el catolicismo, el comunismo, el fascismo y el islamismo. Porque Esaú también se casó con los árabes, hermano, tuvo descendencia arábica. O sea que los cuatro jinetes del Apocalipsis son Esaú, hermano. Y cuando Isaac bendice a Esaú, después que ya no tenía más nada que decirle, le dijo que por tu espada vivirás, y cuando te hicieres fuerte, arrancarás el yugo de tu hermano de sobre ti. Eso es transliterándolo, hermano. Entonces, y Esaú sí ha perseguido a Judá y a Israel bastante, hermano. Esa Inquisición católica, hermano. Esos comunistas con los pogroms de los judíos. Hitler con los campos de concentración y el exterminio, hermano. Y después los árabes con el islamismo y la conversión forzosa de judíos. Y persiguiendo también ahora a los 10 tribus perdidas, que es los cristianos, hermano. La iglesia cristiana son las 10 tribus perdidas, hermano. El hijo pródigo que se fue y perdió la herencia. Le dijo al padre: muérete, dame mi herencia. Y tuvo que el padre morir para recuperar la herencia y compartirnos la otra vez, dándola para atrás. Y entonces el judío que se quedó en la tierra la recuperó después de 2000 años de andar por ahí también perdido. Recuperó al hebreo, recuperó las tradiciones, las fiestas, guardó su identidad, fue endurecido en parte. ¿Y qué pasó, hermanito? Sencillo. A nosotros nos mataron el becerro gordo y a ellos no. El Señor vino a buscar a José, las 10 tribus perdidas, Efraín. Pero dice la profecía que Efraín y Judá otra vez van a ser un palo en su mano. ¿Entiendes? Y cuando bendijo Jacob a los dos hijos de José y los adoptó como hijos suyos, dijo que iban a ser una plenitud de gentiles, una multitud de naciones, Meloja Goyim, plenitud de gentiles. Y Pablo dice que hasta que no entre la plenitud de Efraín, de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Entonces ese es el misterio de Dios. Dios va a reunir a sus 12 tribus debajo del cielo, de toda tribu, lengua, linaje y nación. Entonces el Edom que estaba en Oriente, fueron asimilados judíos, fueron convertidos y hoy en día viven como judíos. La mayoría de estos judíos que se oponen al evangelio son edomitas, hermano. El mismo Señor les decía: ustedes no son de mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay muchos judíos que escuchan también y siguen al Mesías, hijo de David, el que vendrá. Lo están esperando, hermano. Ya otros lo recibieron, pero otros ya creen. Se le está abriendo el entendimiento para entender quién es realmente el Mesías. Porque Saúl usó al verdadero Mesías para exterminar la memoria de Israel debajo del cielo. Dios dijo que a Moisés que estaba en guerra con Amalek. En guerra con Amalek, el enemigo de Israel. Amalek, el nieto de Saúl. Dice que iba a estar en guerra constante contra Amalek. Y saben, si Saúl hubiera exterminado a todo Amalek, no hubiera existido ni Hitler, no hubiera existido el libro de Esther, tampoco hubiera necesidad de eso escrito, hermano, porque al hubiera borrado la memoria de Amalek debajo del cielo, no se hubiera levantado ni un Amán agarero, que algunos dicen en la Septuaginta griega dicen que era macedonio. No, yo creo que era más bien edomita, hermano, amalecita. Y tampoco se hubieran levantado los Hitlers, ¿entiendes? Ni existiera la iglesia romana con todos esos adoradores de Dagón, de Belcebú, el señor de las moscas, del estiércol, o el dios de Cron. Estos son falsos dioses, hermano. Yo digo sus nombres por un problema pedagógico, pero en realidad esos nombres no deben tomarse en nuestra boca. Y entonces ni hubiera existido ni el catolicismo, ni el comunismo, ni el fascismo, ni tampoco el islam, hermano, porque si Saúl hubiera sido obediente y hubiera exterminado la memoria de Amalek en aquel tiempo, ni los amalecitas hubieran huido a Italia y hubieran fundado el Imperio Romano y después desterraron a Israel y a Judá por el mundo, hermano. El Imperio Romano fue de las 4 bestias, la peor de todas. Wow, man. Peor que los babilonios, que los medo-persas y que los griegos, hermano. Terrible. De verdad que eran de hierro, eran puros asesinos, hermano. Puros asesinos. Esos edomitas eran despiadados. Vivían por la espada. Por tu espada vivirás. Oh, hermano, terrible. Pero a Ismael le dijeron lo mismo, que por la espada iba a vivir. Dice que iba a estar en guerra contra todos sus hermanos.
¿entiendes? Él comparte la misma herencia que Esaú. Por eso Ismael, los árabes, se llevan muy bien con los edomitas, hermano. Son lo mismo. Y hoy en día, tú ves el mundo islámico como adoran a Hitler y todas las cosas satánicas esas. Porque son Esaú también. Son amalecitas, hermano. Entonces, hermano, yo les digo la realidad. Esto ha costado mucho entenderlo y ha sido investigado muy profundamente. Les estoy diciendo la verdad. Estudiado a profundidad. Tengo pruebas de eso. El origen del latín, la lengua latina. Cómo ellos fundaron tribus. Y fundaron. Y todos los italianos, hermano, son edomitas. Puros edomitas. Edomitas. Son puros edomitas, hermano. Y tú vas a Italia y tú ves que parecen hebreos, hermano, parecen israelitas, porque es que es la misma sangre, pero el espíritu es lo que es distinto, hermano. Esaú y Jacob eran gemelos, ok, Jacob era lampiño y Esaú era velludo, pero compartían la misma herencia genética, hermano. ¿Entiendes? Yo soy gemelo con mi hermano. Yo soy gemelo, yo tengo un hermano que es gemelo conmigo. Y somos dos espíritus totalmente distintos, hermano. Y él una vez me persiguió a mí para matarme también. Yo sé lo que Jacob vivió. Yo lo sufrí en mi propia sangre, hermano. Y también yo tuve dos mujeres. Una, como Lea. Ya no estoy ahí con ella. Que era de ojos bellos. Lo demás no era tan bello. Y la que tengo ahora, que es la madre de mi hija. Bueno, la otra tengo una hija también. Que se llama Elizabeth. Y tengo una aquí que se llama Rebeca. Mi hija, que nació aquí con mi Raquel. Entonces yo como Jacob, yo sé lo que es tener una Lea y sé lo que es tener una Raquel, hermano. Sé lo que es nacer un Ismael y sé lo que es nacer un Isaac. Yo entiendo, ¿entiendes? Y yo en mi vida también fui suplantador, hermano. También, y muchas veces a lo mejor, por producto de la vida que viví, tal vez no fue limpio muchas veces, hermano. Hasta que tuve mi peniel con el Señor y Dios se reveló a mi vida, hermano. Porque todos somos Esaú hasta que somos olivos silvestres, somos como Esaú hasta que viene el Espíritu de Dios, el Espíritu del Mesías. Entonces somos realmente un Israel, los que peleamos junto a Dios y prevalecemos. Pero en realidad somos olivos silvestres, somos Esaú, somos profanos, hermano. Sin Dios, las cosas de Dios no están, si el Espíritu de Dios no muere en nosotros, hermano, somos cazadores de almas delante de Jehová como Nimrod. Somos como Esaú, hombres profanos que no valoran su primogenitura, hermano. La doble porción. Y Jacob recibió doble porción, Samaria y Judea. Y Esaú nada más recibió uno, el monte de Seir, el sur de Judá, al sur de Jordania. ¿Entiendes? Todo es literal, hermano. Hay muchas cosas profundas, hermano. Realmente hay muchas cosas profundas en las escrituras, terriblemente, si no estudiamos profundamente las cosas, hermano. Créeme, varón, el evangelio es una cosa progresiva. La revelación de Dios ha sido progresiva. Después de Moisés vinieron los profetas, toda la época de los patriarcas, después vinieron la época de los jueces, los profetas, mayores y menores, no porque sean más mayores y menores, sino porque los libros tienen mayores contenidos o menores contenidos los libros, pero todos son mayores, brother. Y varón, créeme, brother, lo más increíble de todo esto es que saber conocer es poder. La mayoría de los hispanos que vivimos en el continente americano somos descendientes de las ovejas perdidas de Israel, sí, pero sobre todo somos descendientes de los judíos forzados a convertirse a la religión católica alrededor de los años 1700, ¿entiendes? Porque hasta el año 1790 y pico todavía quedaban familias en Cuba y en México y en Venezuela y en Colombia, que es donde más abundaban los marranos, los judíos conversos. Y Cristóbal Colón era un judío marrano, un judío converso. Christopher Columbus, el del Cristo, el de la paloma, es decir, el del Hijo de Dios y el Espíritu Santo. Pero en realidad el nombre de él no era Christopher Columbus. Él hablaba castellano, hermano, aunque él nació en Génova. Él hablaba castellano. Cuando iba a la corte de los reyes de España, él hablaba perfecto castellano, con la Z, como un español. Y cuando iba a hablar con el rey de Portugal también, a suplicarle también, él hablaba perfecto Portugal. El gallego portugués, perfecto, hermano.
Porque eso sí tenemos nosotros, hermano. Esa bendición de poder hablar diferentes lenguas. Tenemos esa gracia. Y debemos de cultivar las lenguas. Porque es poder comunicarnos con otras lenguas, otras culturas. Hermano, pero la escritura está en la realidad. Ahí está todo, hermano. Y a veces le pasamos por arriba las cosas y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, hermano. Estos edomitas adoraban a Júpiter. Pero ¿saben qué cosa significa realmente Júpiter? Sí, yo sé que también a Jafé le llamaban Japetu y Júpiter. Pero cuando Eneas le da otro sentido, le decía Jehová Peter. Qué cosa más interesante, ¿eh? El nombre de Italia, Hittal raya YAH, Italia, ¿eh? Provisión de Yah, de Jehová, o exaltado por Jehová. Entonces estos edomitas realmente fueron bendecidos, hermano. Pero después, hermano, al final se hicieron un imperio mundial y destruyeron Jerusalén. Sí que se vengaron de los judíos, hermano. Aunque a lo mejor muchos de ellos no tenían conciencia de que eran edomitas, tal vez porque ya habían perdido la conexión. Pero en el espíritu eran bien enemigos del Dios Israel al que ellos decían que servían. Pero adoraban ídolos, hermano, se volvieron politeístas. En realidad, dice la Biblia, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué, hermano? Porque Dios conocía el corazón de Esaú. Esaú es hoy en día el impulsor del antisemitismo en el mundo, hermano. Todas estas cuatro bestias, estos cuatro jinetes son Esaú, hermano. El 6, Italia, Alemania y Rusia, todos ellos tienen de Esaú, hermano. Las dinastías sobre todo tienen de Esaú, puros anti-israelitas, hermano. Terriblemente. Rusia con el comunismo, Alemania con el fascismo, Italia con el catolicismo, hermano. Terrible. Y tenemos el Islam también, que es Esaú, también, porque Esaú se casó. Y los oreos, no me decir los oreos, los hititas, oreos, son la misma raza que después poblaron esas regiones ahí entre Alemania, Italia y Rusia, para que sepan, hermano. Y ahí también estaban los judíos ázaros metidos, arroz con mango, hermano, pero es la realidad. Pero dice, hermano, ¿cómo tú puedes saber todo eso, hermano? Hermano, son 30 años investigando, hermano. ¿Y cómo tú puedes saber tanto, con tantos lujos de detalles? Pero a mí Dios me ha revelado, Dios me ha hablado, me ha dicho, mira, hijo, esto es así. Y te lo digo así en sueño, Dios me habla y me dice, esto es así. O estoy estudiando la escritura y Dios me abre el entendimiento, hermano. No que yo sea mejor que nadie, ni que soy un profeta. Es Dios que es bueno conmigo, me lo revela. Pero yo me humillé y le pedí al Señor que me diera sabiduría y entendimiento de su palabra. Hace muchos años. Y vino un profeta y me lo dio y me oraron por mí. El llamamiento de Samuel. Y aquí que yo me suscito un sacerdote conforme a mi alma, a mi mente y a mi corazón, y andará delante de mí ungido todos los días de su vida. Dice que los que quieran del ministerio vendrán a él a pedirte por un bocado de pan y de un poquito de agua y un poquito de pan, hermano. Muchos vendrían a ti para buscar palabras de Jehová, palabras de Yahvé. Y no porque sea nada, yo he sido muy despreciado, muy menospreciado, muy perseguido, muy abusado, hermano. Tú no sabes el precio que yo he tenido que pagar en mi vida. Perseguido por mi propia sangre, hermano. Mi propio hermano de sangre. Él se arrepintió, él se convirtió, gracias a Dios, pero una vez con un arma para matarme. Era un Esaú, hermano. Se puso en celo conmigo. Porque íbamos a la iglesia juntos, buscábamos de Dios. Pero él veía que Dios estaba conmigo, pero él estaba en pecado, él andaba fornicando, él andaba haciendo de todo por ahí. Y venían a la casa las muchachas buscando. Los maridos venían a la casa, hermano, ¿tú sabes lo que es eso? Con machete venían a machetearme a mí. Porque me confundían con mi hermanito. ¿Entiendes? En un barrio allá en La Habana, donde casi todos eran oscuritos, y yo, mi hermanito y un vecinito éramos los únicos blanquitos. Imagínate tú la clase de escuela que viví yo. Yo sé lo que es racismo también, hermano. Se me tiraban de 5 en 5 los morenos, eso. Hasta que no le rompí un pupitre en la cabeza a uno y le salió la sangre en el piso, ya hasta ahí paró. Ya no me molestaron más. Y como era menor de edad, gracias a Dios, no me metieron preso. Porque los maestros también sabían lo que estaba pasando. Y los maestros todos eran negros también, hermanito. Morenitos también. Así que el racismo está donde quiere, hermano. En todos los países del mundo. Y ellos me decían que yo era descendiente de aquellos que esclavizaron a sus padres. Qué ignorancia, hermano. Mi familia, bueno, por parte de mi papá sí estaban de la época de Cristóbal Colón, pero por parte de mi mamá no llevábamos ni 60 años en Cuba porque eran familia. Mi familia es europea, hermano, alemanes.
judíos de allá de Ashkenazi, rusos, alemanes, franceses, ingleses, ¿entiendes? Pues mi papá es judío de España, sefardita. Entonces, hermano, qué estupidez. No, que tú luces blanquito, ok, y tú luces negrito, ¿qué le vamos a hacer? Eso, si vas a reclamarle a alguien, reclámala a Dios. A mí no me puedes reclamar, yo no tengo la culpa. Yo ni escogí nacer, ni la familia la escogí tampoco. Todo eso es voluntad de Dios, ni los padres tampoco. Yo me crié en un hogar disfuncional con un padre alcohólico, una madre dominante, hermano, y criado entre mujeres nada más. Por favor, yo no salí de milagro, porque el diseño de Dios yo lo respeto y no, yo soy un hombrecito, ¿entiendes? Y cuando chiquito le di un poquito de miedo a las mujeres, pues imagínate, no sabía nada de la vida. Y fui quemando etapas en la vida hasta que poco a poco Dios me hizo sí lo que soy, un varón de Dios, en todo sentido. Y cuando me convertí en la iglesia, la gente me veía tan finito y tan bonito y decían, este es mariquita, este es medio pajarito, medio rarito. Hermano, es una calumnia, man. Confundían humildad, nobleza, dulzura con debilidad, hermano. Eso son cosas de la raza hispana esta que son así. Desgraciadamente los hijos de Simeón son así, despiadados. La mayoría de los hispanos estos son castellanos, hijos de Simeón. Los Castilla, la torre, el torreón es el símbolo de Simeón, Castela, castellano. El sur de España eran lo que eran los danitas, la parte que los griegos conquistaron, que después se vinieron los árabes, ¿entiendes? La parte que era para Francia eran los visigodos, era una mezcla de alemanes con francos. Los cátaros, eran los cátaros que vivían de Francia, de la Inquisición católica, porque los cátaros eran protestantes y cruzaron los Pirineos y fundaron Cataluña o Cataluña. Eran los godos, ¿entiendes? Y después los gallegos al norte, los más nobles, los galleguitos, los portugueses, ¿entiendes? Entonces, lamentablemente, la mayoría de los hispanos estos son todos castellanos, y los castellanos en España han sido los que más impusieron su lengua al resto de Ibérica, inclusive lo han hecho en el Nuevo Mundo. Y lo más interesante, el portugués que se habla en Portugal no es el gallego que se habla en Brasil. En Brasil lo que se habla es gallego, no portugués. Tú vas a Galicia y parece que estás en Brasil. En cambio vas a Portugal y no entiendes ni papa. Para eso que tú veas las cosas interesantes. Los judíos de España vivieron a Galicia y de Galicia se fueron para Portugal y fundaron Recife cuando los holandeses ocuparon Sudamérica. Había libertad religiosa para los judíos y ahí fueron la primera sinagoga del Nuevo Mundo. Y la otra primera nueva sinagoga fue aquí en Nueva York, en New Jersey. Por favor, hermano, hay que saber las cosas con lujo de detalle. Yo enseño las cosas como son. Así es, mi hermanito. Y el Señor viene a buscar a su pueblo. Y viene pronto. A veces en la iglesia, cuando empezábamos a hablar lengua, y se decía Isama, ¿cómo era que decíamos? Isamaya Kanda. Yo decía, ¿qué cosa significa? Pero el Espíritu Santo, Isamaya Kanda. Eso es arameo galileico y significa Jesús viene pronto. Isamaya Kanda. Maranata. El Señor viene pronto. Maranata. Lo único que le puedo decir es eso. Hermano, Maranata. El Señor viene pronto. Que Dios Abraham, Isaac y Jacob sean ustedes. La bendición del Padre y del Espíritu Santo. Les amo. Que Dios les bendiga ricamente. Que el Señor les bendiga, les protege y les guarde. Que Jehová resplandezca su rostro sobre ti. Que Jehová tenga a ti misericordia, que te sonría. Amén, hermano. Eso es lo que significa. Que tenga misericordia de ti, que te sonría. No escondas tu rostro de mí, decía David. Sonríeme, Padre. Quiero ver tu rostro. Sonríeme. Quiero ser acepto ante tus ojos. Quiero dar gracia, favor delante de ti. Sonríeme. Amén. Y que tu paz, tu shalom sea en mí. Que esa paz sobreabunda en Dios a través del Espíritu Santo sea posesión en nuestro ser y caigan los montes en formación del mal y truene el mal, las olas y lo que pase, saber que estamos agarrados del Señor y que no hay nadie que nos pueda arrebatar de su mano, hermano. Que Dios les bendiga, les amo. Amén. Bendiciones. Amén. Un abrazo.